Hola, muy buen día para todos. Empezamos esta nueva semana, semana 3 del calendario. Eh, Hoy vamos a trabajar sobre dos componentes en específico de ese componente de herramientas básicas de AutoCAD y definiremos qué son capas y luego trabajaremos elementos de bloques y más importante aún, elementos de bloques dinámicos. Bueno, antes de empezar, una apreciación general sobre el curso. No es necesario que me vayan enviando semana a semana las actividades que vamos desarrollando. Estas simplemente se van a consolidar en un paquete de archivos que ustedes me entregarán cuando se termine el módulo con el ejercicio del proyecto acompañante. Creo que esto quedó claro en las sesiones de revisión pasadas. Entonces no es necesario ir enviando ese material, ustedes lo manejan con su propia autonomía. Mi única recomendación en ese sentido es que no se dejen acumular de trabajo, porque claro, al finalizar el módulo pues será el trabajo de 6-7 semanas, que bueno, en una sola creería es muy difícil lograrlo eh, resolver. Bueno, esta semana 3 vamos a trabajar sobre el mismo archivo de la semana pasada, entonces yo lo que voy a hacer es, sigo pues en semana 2, entonces me voy a devolver acá, voy a crear una nueva carpeta que se llame semana 3. Yo les sugiero que vayan siendo como muy organizados en el orden de estos archivos para evitar malestares o inconvenientes que les pueda generar el mismo programa. Muy bien, aquí estoy en semana 3. Bueno, empezamos entonces. Elementos de capas. ¿Qué es una capa para AutoCAD? Pues bueno, por definición una capa van a ser unos elementos en términos conceptuales, poco abstractos, pero son unos elementos que se superponen y que específicamente para AutoCAD, porque otros programas también manejan estructuras de capas, por ejemplo Illustrator, Photoshop son muy comunes, de hecho creo que son más necesarias que en AutoCAD. InDesign, Corel, todos estos programas trabajan a partir de capas y lo que procuran hacer es que el trabajo que se está realizando sea muchísimo más ordenado, muchísimo más sistemático, y a partir de ello lograr un gran control de todo lo que tenemos sobre la mesa de dibujo. Digo que son conceptuales, pero bueno, podríamos hacer una referencia como si estuviésemos trabajando, dibujando a mano a partir de un sistema de hojas de mantequilla, hojas calcantes. Entonces, yo básicamente lo que haré en AutoCAD es definir un número finito de capas, porque bueno, podría extenderme demasiado, pero tampoco conviene. Un número finito de capas, y a cada capa le voy a asignar unas propiedades y unas condiciones que luego en esa capa en específico pues dibujaré elementos específicos del proyecto. Es decir, habrá una capa que se va a llamar estructura, por ejemplo, estructura de columnas. Y esa capa va a tener unas propiedades donde la estructura se vea mucho más importante, más generosa, visualmente más atractiva, porque bueno, generalmente los proyectos de arquitectura se arrancan dibujando por los elementos estructurales. Y luego, por ejemplo, voy a construir una capa que se llame elementos mobiliarios. Como dibujar un mueble no tiene las mismas propiedades gráficas que dibujar un elemento estructural, pues obviamente tienen que estar en capas distintas y con ello lograr mucho orden y un trabajo mucho más sistemático a través en la medida en que se va complejizando el proyecto. Eso en términos análogos a qué corresponde, pues que bueno, yo dibujaría la estructura en una hoja de papel mantequilla y todos los elementos mobiliarios en otra hoja de papel mantequilla. Cuando yo junto las dos hojas es que estoy viendo el proyecto en su totalidad, pero yo podría quitar una hoja, por ejemplo, no necesito ver el elemento mobiliario, pero me quedo con el elemento estructural porque, bueno, tal vez lo necesito ver así, se me simplifican algunas cosas. Va a ser exactamente lo mismo acá. Yo voy a poder ocultar
o mostrar los elementos que voy dibujando a fin de facilitar su manipulación. Entonces, ¿cómo vamos a acceder al comando de capas? Podemos picar directamente donde dice Layer Properties, en esta parte superior, o a través de nuestros comandos por teclado, simplemente Layer, y se me va a abrir esta ventana. Llamémoslo así, el administrador de capas. Layer Properties Manager. Entonces aquí voy a encontrar varias cosas interesantes de esos elementos que yo voy a poder configurar en mis capas. Lo primero es que, bueno, yo puedo crear capas nuevas, puedo congelar capas, ahora les explico específicamente qué significa eso, y puedo eliminar capas, y puedo ir a trabajar, o lo que AutoCAD llama el set current, o ir directamente al elemento para trabajar sobre él. ¿Cómo podríamos crear una capa nueva? Pues bueno, arrancaríamos picando por acá, y ustedes se dan cuenta, me aparece aquí este renglón en azul donde Layer 1 es el nombre de la capa. Lo habrán notado, en este caso hay dos capas que ya aparecen por defecto. De hecho, cuando arrancamos cualquier proyecto nuevo, solamente nos va a aparecer la capa 0 como la capa inicial, es decir, todos los archivos de AutoCAD van a tener siempre capa 0, es la capa común, no la puedo eliminar, no la puedo renombrar, simplemente va a estar ahí permanentemente acompañando el proyecto. Pero me aparece, por ejemplo, esta que se llama Dead Points. Como esto es un archivo que yo ya he trabajado, Dead Points es una capa, digamos, parecida a la capa 0, en la que yo tampoco la voy a poder eliminar, ni modificar, ni cambiar el nombre, ni nada. Lo que sí puedo es cambiarle sus propiedades gráficas, pero nada de eliminarles o cambiarles el nombre. Bueno, primera columna, aparece este status o estado. Se dan cuenta que la capa 0 tiene un chulito. Este chulito significa que yo estoy trabajando sobre la capa 0, pero si yo doy doble clic sobre otra, entonces en ese momento estaría trabajando sobre la capa Dead Points, o si pico la capa y toco acá en el último icono que es Set Current, pues me iría a trabajar en este caso a la capa Layer 1. Esto es muy importante, de hecho al principio a uno se le olvida en qué capa está trabajando, luego cuando ya empiezas a dibujar es que te das cuenta porque los colores han cambiado, bueno, ciertos elementos han cambiado, que estabas dibujando en la capa incorrecta. Eso no es un problema, finalmente los elementos se pueden mover, ya lo haremos después. Pero sí es importante tratar de, bueno, si voy a empezar a trabajar en una capa nueva, ir directamente a ella, doble clic, o tocarla y Set Current para el caso es lo mismo, se me hace un poquito más efectivo el doble clic. En este caso estoy sobre la capa Layer 1, he creado la capa, pero también la puedo eliminar. Bueno, en este caso me dice que no me deja eliminarla, pero es porque estoy trabajando sobre ella. Si me voy a la capa 0 y ahora procedo a eliminarla, en este caso ya. Eliminar capas va a ser uno de los procesos que a veces se nos va a volver un poquito complicado porque no puedo eliminar capas si estoy trabajando sobre ella o si la capa tiene elementos. Digamos que es un sistema de seguridad que nos ofrece AutoCAD para no borrar capas y borrar contenido que tal vez es importante para nosotros. Entonces, crear capa nueva, tú acá. Ella me habilita la casilla para modificar su nombre. Si yo doy un clic afuera se va a cerrar, pero si le doy F2 se me va a habilitar nuevamente el espacio para trabajar. Ahora vamos a hacer una modificación de nombres. Luego dice, aparece una columna que dice On, y aquí lo que sucede es que tengo unos bombillos encendidos. ¿Qué sucede con este on? Pues bueno, cuando tengo el bombillo encendido es que me está mostrando sobre la mesa de dibujo los elementos que están sobre la capa. Como en este caso el contenido de la semana 2 lo dibujamos únicamente en la capa 0, si yo apago esta capa miren que todo se va a apagar.
No se eliminaron, no se borraron, no se perdieron, simplemente apagué la capa. Miren los que ahí están completos. Y equivale a hacer lo mismo con el freeze. Pero el freeze es distinto porque vamos a tener un comando muy útil que es el layfrost, Layfroz. Me falta una U, pero con el que escriba en layf ya aparece. Y este comando va a ser bien interesante porque, sobre todo cuando más capas tenemos, porque yo quiero congelar alguna capa mientras estoy trabajando, toco un elemento y automáticamente todos se van a congelar. Y si ustedes se fijan, aquí aparece una pequeña escarcha diciéndome que la capa está congelada. Entonces casi que apagar la capa o congelarla nos va a generar la misma acción, pero a través de herramientas diferentes. Para yo encender o apagar capas debo venir al administrador de capas acá, pero el freeze yo lo puedo hacer directamente sobre la mesa de dibujo y eso va a ser bien interesante cuando estoy directamente trabajando sobre el plano. Simplemente pues para volver a visualizarlos enciendo el freeze y aquí vuelve y ya aparecen todos. Claro, si esto estuviese apagado pues obviamente no voy a volver a ver nada. La herramienta del lock es bien interesante porque si yo cierro el candado no voy a poder dibujar nada o no voy a poder modificar la capa. Entonces miren, cerré la capa 0, estoy trabajando sobre la capa 0 y si yo quiero dibujar una línea, miren que no me la deja borrar. Y de hecho no me deja borrar ningún elemento que tenga sobre la capa. Suprimir, suprimir, suprimir. Entonces es bien interesante porque a veces yo necesito eliminar ciertos elementos, pero otros no, cuando estoy trabajando con varias capas en simultáneo. Entonces puedo bloquear la capa y esto me va a permitir trabajar. A veces resulta que uno bloquea las capas por accidente. Entonces hay que estar, si no me deja hacer modificaciones sobre la capa, con seguridad que fue que se me bloqueó sin haberlo advertido. Cuarta columna aparece el plot. Ustedes se dan cuenta que aquí aparece una casilla con el icono de una impresora. Si yo pico sobre ella se dan cuenta que aparece una restricción en rojo. Esto es simple, al momento de imprimir, bien sea en PDF o bien sea en papel, lo que me está indicando es que todos los elementos que están aquí yo los puedo ver en el espacio del modelo, pero no se me van a imprimir en papel o PDF. Eso después va a ser bien útil cuando empecemos a trabajar directamente sobre las planchas o sobre los espacios de layout, es decir, sobre estas hojas en blanco. Bueno, todavía no es momento de llegar allá, pero en ese momento lo utilizaremos. También, como uno a veces lo activa sin querer queriendo, uno ya está en pruebas de ploteo y bueno, ¿por qué no me están saliendo los muros? Es porque tal vez la capa de muros está con la restricción al ploteo. Luego viene la capa de color, creo que va a ser una de las más importantes. Aquí nosotros podemos cambiar los colores de acuerdo a 3 tipos de paletas de colores. Los colores del index, que son los colores básicos, son más o menos 256 colores que yo puedo manipular. Sin embargo, ahora lo vemos con más detenimiento, nos vamos a quedar trabajando sobre estos 9 colores básicos, una paleta básica de colores. True Color, como esto es una configuración RGB, Red, Green, Blue, pues si yo tengo el código RGB, es decir, las equivalencias de color de rojos, verdes y azules, podría dar un tono específico. Esto en realidad no es necesario para este curso. Y los libros de color, que tal vez van a ser interesantes cuando nos dan gamas de Pantones o gamas específicas de paletas de colores, para el trabajo se ve mucho, por ejemplo, en planos urbanos o en elementos que necesitan pues como variedad de colores. Hay que darse con los del index, es demasiado precario, se debe echar mano del color books. En este caso tampoco los vamos a utilizar, nos quedaremos únicamente con los del index. ¿Cómo selecciono un color? Pues bueno, picaría aquí en la paleta y si yo quiero el rojo, toco el rojo, ok, y aquí ya fíjense que se me cambia. Ahora, ¿qué pasa?
estoy en la capa 0 y todos los elementos que yo había dibujado acá estaban en layer 0, menos estos azules. Entonces, si yo cambio color acá, pues automáticamente se me van a cambiar todos los elementos que están ahí. Cambio al amarillo. ¿Y por qué? Porque miren que cuando yo toco estos elementos acá, me dice que su configuración de color está por capa. Si yo pico acá y cambio azul, pues bueno, se me cambia azul y serían, digamos, los únicos elementos que no van a obedecer a esa regla general. Sin embargo, mi observación aquí es que todo lo que dibujemos siempre esté por capa, incluyendo los hash. Luego tenemos tipos de línea. Bueno, voy a dejar esto en blanco para no crear pues como unas alteraciones que no son necesarias. El archivo que ya tenía, simplemente control Z, white. Luego, tipo de línea. Si yo pico en continuous, pues me va a salir esta pequeña ventana. En este momento solo está cargada una, que es la línea sólida o línea continua. Voy a cargar otros dos tipos de línea que sí los vamos a necesitar, pero únicamente esos dos. La ISO dash, que sería una línea punteada, ahí la he cargado, load nuevamente, y una línea punteada simple, ISO long dash dot. Ok. Hay otra gran infinidad de líneas que sirven mucho, por ejemplo, para instalaciones técnicas, líneas de gas, líneas de agua caliente, hot weather supply, bueno, otro tipo de líneas de zigzag, tracks, en fin, para nuestro caso con líneas continuas, líneas punteadas y líneas de giro, es decir, línea punto, vamos a tener suficiente. En este caso estoy trabajando con la capa 0, pues la voy a dejar simplemente con continuo. El espesor. Estos espesores yo los puedo asignar de acuerdo a la jerarquía, a la categoría de los elementos que yo estoy dibujando. Si estoy trabajando con estructuras, entonces lo normal es que yo las mire gruesas para poderlas entender o poderlas diferenciar. Entonces trabajaría a partir del 0.35. Si yo dejo el 0.30, casi que del 0.30 hasta el 0.0 casi que no se van a distinguir mucho. Desde el 0.35 ya se van a ver bien. Miren que aquí lo asigno y ya. Si yo dibujo una línea acá, esta línea se supone que ya está con el 0.35, sin embargo no lo estoy visualizando. Debo tener en cuenta lo siguiente. Me voy a ir a la esquina inferior derecha y aquí voy a ubicar una opción que es Language. A ustedes con seguridad les va a aparecer sin el chulito. Le vamos a aplicar el chulito, ¿sí? Y luego en esta barra voy a buscar esta casilla de acá. Es como una línea gruesa con una línea delgada y aquí van a picar. Este es el Show Height Line Width y aquí miren que ya me aparece. Miren ahí. Si no me aparece el Show Height Line Width acá es porque en la columna aún no le he activado. Miren que si yo lo desactivo acá se me desaparece, pero si lo activo acá vuelve a aparecer. Para poder ver los espesores de línea debo mantenerlo activo. En este caso, pues bueno, voy a dejar en 0 en default esta nuevamente. Listo. Y capas de transparencia. Si yo puedo asignar una transparencia de 0 a 90, dependiendo, no sé, tal vez algunos hash no los programé con transparencia desde el principio, entonces puedo ir directamente a la capa y activar de 0 a 90. No me deja pues que obviamente un elemento sea 100% transparente, sino que su rango máximo será de 90. En este caso voy a dejar cancelar. Aquí tendríamos básicamente 2, 4, 6, 8 propiedades básicas que son las más importantes, creo yo, para una programación de capas y en realidad las que más vamos a utilizar. Ahora, debo hacer una anotación muy importante. Estos calibres y estos colores y estos tipos de líneas que yo voy a asignar acá son específicos para el espacio de trabajo del modelo. De hecho, ustedes si alguna vez han visto un plano de AutoCAD, se han dado cuenta que los proyectos
abramos uno por acá. Los proyectos dibujados en AutoCAD tienen muchos colores y de entrada son como muy feos por la cantidad de colores que tienen, pero la razón de eso es por ergonomía visual. Como dibujando un plano de AutoCAD pues vamos a pasar mucho tiempo. AutoCAD con este fondo más o menos oscuro lo que procura es tener contraste para que la visual no se canse, para que los ojos no se cansen, y en defecto pues uno también debería trabajar con unos colores que contrasten, ¿sí? Digamos que esa es la opción que nos habilita AutoCAD, de ahí que estos colores los tengamos así. Sin embargo, y es claro, pues cuando vamos a plotear, nosotros no ploteamos con estos colores, no vamos a plotear un plano en rojos, en amarillos o en azules, pues porque simplemente se miraría muy feo. Luego, cuando pasemos a hacer ploteos y CTVs, vamos a trabajar los colores del modelo y los vamos a convertir en colores de planchas, entonces no se preocupen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo asigno unos elementos en rojo sobre el modelo, ya al momento de imprimir la plancha yo los puedo convertir en negros, en grises o en otro color si es necesario. Entonces, muy importante esa observación. La programación que vamos a hacer de capas sobre este administrador de capas es únicamente para el espacio del modelo, para el espacio del layout. Luego haremos una conversión a través de los archivos CTVs. Entonces, bueno, voy a borrar esta capa de acá, con suprimir en este caso, pues puede ser con suprimir, la tecla suprimir del teclado o con la herramienta de remover acá. Vamos a crear varias capas, voy a volver a hacer grande esto, y, pero las vamos a configurar de acuerdo a una escala de colores. Entonces, capa nueva. Entonces, mi primer color, voy a picar acá, vamos a trabajar solamente con estos 9 colores de acá. Mi primer color va a ser el 1, que es el red, o red 1. De una vez lo voy a asignar y aquí voy a cambiar el nombre a red. Voy a dejar por ahora tipo de línea continua, espesores por default. Me voy a ir a trabajar sobre la capa red, doble clic sobre ella. Si yo creo una capa nueva, se dan cuenta que él me está copiando las propiedades de la capa anterior. De hecho, por alguna razón se me bloqueó acá, entonces esa también se bloquea acá. La capa es roja, entonces la nueva también es roja. ¿Sí? O sea que eso podría ser interesante cuando yo debo construir capas que comparten propiedades gráficas. Por ejemplo, las capas de los textos comparten propiedades gráficas con las capas de las cotas. Es prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo un texto que una cota, entonces debo crear capas diferentes. En este caso, bueno, no es lo mismo. Voy por el color 2, que es el yellow, y cambio nombre acá. Capa nueva, miren que me copia la anterior, entonces el color que sigue es el verde. Y aquí vamos a poner green. Capa nueva, vamos por el color cian. Muy bien. Capa nueva, vamos por el color azul, blue. Perdón, es que activo F2 y se me va a la barra de comandos. Blue, capa nueva. Magenta. Capa nueva. Bueno, este blanco no lo vamos a trabajar por ahora, no lo vamos a utilizar, nos vamos a ir directamente al gris 8. Perdón, no creé la capa nueva.
Entonces este es Gray 8, gris, cambio aquí. Y Gray 9. Listo, muy bien. Si se dan cuenta, cuando yo toco en las pestañas, ellas se me van a ordenar de manera en ascendente, y en el caso de las capas se van a organizar alfabéticamente, ¿sí? Entonces aquí lo ideal sería que si uno quiere mantener como un orden de capas arriba o capas abajo, porque yo no puedo establecer ese orden manualmente. Miren que en Photoshop, por ejemplo, yo sí lo puedo hacer, pero en AutoCAD no. Ellas se van a ordenar de acuerdo a un, a un sistema alfabético. Si yo quisiera mantenerlas ordenadas, entonces aquí lo que debería hacer es 1 red. Miren que aquí entonces ya vendría así. Luego amarillo era la 2, verde era la 3, se me olvida cuál seguía, cian, azul y magenta. Entonces cian es la 4, azul es la 5, magenta es la 6, el blanco es el 7, pero como no lo tenemos, entonces no lo vamos a saltar. Gray 8 y Gray 9. Miren que si toco acá, se me ordena 0, 1 red, 2 yellow, 3, 4, 5, 6, 7 y la capa de points quedaría abajo. En el sistema alfabético pues es claro que los números van antes que las letras, por eso prioriza los números acá arriba. Entonces bueno, ahí tendríamos creado nuestra primera estructura de capas, una estructura muy simple. Es posible que a algunos la capa de points no les salga, no se preocupen, no pasa nada. De hecho esa capa pues es bastante irrelevante para el trabajo que nosotros debemos hacer. Vamos guardando. Y bueno, ahora vamos a pasar a dibujar obviamente elementos dentro de estas capas. ¿Qué tipo de elementos? Pues bueno, vamos a dibujar bloques y vamos a explicar qué es un bloque y luego qué es un bloque dinámico. Un bloque es simple, por definición es una agrupación de formas, de vectores, de líneas, de rectángulos, de círculos, de texturas, de hash, de sólidos, de lo que sea que yo haya armado y que lo estoy organizando como un único elemento que se me es mucho más fácil de manipular y que luego yo lo voy a poder copiar, rotar, escalar de una manera pues mucho más tranquila. Entonces vamos a hacer primero bloques con las planchas que ustedes ya armaron por acá. Hagamos un primer bloque, por ejemplo, juntando la primera plancha. Como todas estas planchas están en horizontal, entonces las vamos las vamos a marcar como bloques independientes cada una de ellas, ¿cierto? Entonces en este caso pues nuestras planchas, bueno, yo las tengo incompletas, las ustedes ya están completas obviamente, pues son elementos sueltos. Si yo selecciono, en este caso tiene que ser con el azul de izquierda a derecha, primero selecciono y luego comando B, B labial, B block, se me va a abrir esta ventana. Entonces comando B, bueno, este era congelar por acá, B, bloques, crear bloques. Me va a salir esta pantalla. Lo que me está preguntando es qué nombres le voy a dar al bloque, ¿cierto? No es una simple agrupación de formas como lo que uno hace en PowerPoint cuando seleccionas dos imágenes, clic derecho, agrupar formas, sino que esta es una entidad un poquito más compleja. Y en virtud de esa complejidad, pues AutoCAD te pide que por favor le des un nombre. En este caso va a ser plancha 1. Y siempre vamos a tener activo, aquí donde dice Base Point, activo en esta casillita, de pronto a ustedes les aparezca acá, pero le vamos a activar este chulito
y luego OK. ¿Qué es esto de base point? Es un punto de inserción. Entonces yo le doy OK y luego yo debo especificar cuál es el punto de inserción. Yo voy a decir que es el punto, esta esquina acá abajo. Y miren que acabo de convertir este elemento en una capa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se me volvió azul? Muy simple. Porque estoy trabajando en la capa blue, ¿cierto? Por eso se me convirtió en azul. Es decir, el bloque está en la capa azul. Sin embargo, si yo doy clic derecho, editar bloque editor, aquí AutoCAD me saca a otra interfaz, de hecho es una interfaz de color gris. Aquí están todos los elementos de la plancha y si yo voy a ver sus propiedades, Home, pues él me dice que todos están en la capa 0. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esas dos cosas. Que el bloque el bloque se va a mover en dos capas, donde están sus elementos y donde está el bloque en sí mismo. ¿Qué es lo recomendable? Que tanto elementos como bloques estén a la par. Aquí voy a cerrar, le voy a decir que no voy a guardar ningún cambio porque no hice nada, y aquí simplemente voy a mover este bloque a la capa 0. ¿Cómo? Lo selecciono, me voy a ir al Home, estoy en la pestaña de Home, y aquí al lado de Layer Properties despliego este listado. Miren que él me dice que está en la capa 5, entonces yo lo voy a mover a la capa 0. Cuando lo muevo a la capa 0, automáticamente recupera sus propiedades. Ya es blanco como era original. Para que no me vuelva a pasar lo mismo, me voy a ir nuevamente a la capa 0, porque todos esos elementos están justo en esa capa. Segunda plancha, entonces voy a seleccionar hasta aquí, comando B, bloque, plancha 2, enter, y especifico el punto de inserción que va a ser acá abajo. Mírenla ahí. Entonces el punto de inserción es bien interesante porque yo ya tocando el punto de inserción ya la podría mover mucho más fácil sin necesidad de recurrir al comando move. Plancha 3, selecciono B, plancha 3, enter, y selecciono punto base, que lo voy a dejar por acá. Plancha 4, ahí está, y finalmente plancha 5. Claro, esto lo hacen cuando ya tengan las planchas listas, ¿no? Para que sea pues más coherente el asunto. Igual los bloques se pueden editar. ¿Cómo así que se pueden editar? Pues como yo a esto, si yo le doy suprimir, se me va a borrar todo el bloque. Si le doy control Z, lo devuelvo. ¿Cómo hago yo? No sé, es que quiero eliminar esta diagonal, por ejemplo. Yo me puedo ir, darle doble clic, OK. Y miren que me voy al editor de bloques. Y aquí yo ya puedo eliminar elementos, es decir, editar la entidad. No sé, de pronto es que necesito terminar de dibujar algunas cosas por acá, qué sé yo. Y cuando tengo todo listo, me voy a este chulito grande que está acá, pico en él y le digo, él me pregunta que si quiero guardar los cambios. Si aplico en la primera, pues Save to Change to plancha 5, que así se llama el bloque, o Discard. En este caso le voy a decir que guarde, porque si no, pues perdería el trabajo. Y miren que el bloque ya se ha visto modificado. Entonces, puedo acceder al editor por doble clic, Enter, ¿cierto? O también puedo ir al editor de bloques, toco el bloque, clic derecho, bloque editor, igual. Para el caso es exactamente lo mismo. Ya cada quien el que más se le facilite. Una observación importantísima con este asunto de los bloques. Cuando yo estoy trabajando muchos elementos bloques que los voy a tener que repetir y repetir y repetir, por ejemplo, ventanas, algún tipo de elementos de muro, las puertas, las escalas humanas, el mobiliario, pues uno lo que hará será copiar y pegar el bloque, ¿cierto? Entonces
control C, control V, obviamente yo lo puedo seguir pegando. Si yo hago control V, pues se va a pegar por el punto de inserción que definí. Yo puedo hacer CO y defino un punto base en el que quiero mover el bloque. En este caso lo voy a tomar acá arriba, ¿cierto? Puedo rotar esto, lo puedo escalar, le puedo aplicar cualquier tipo de operación, cualquier tipo de intervención. ¿Y cuál es el asunto aquí? Esto es muy importante. Supongamos que yo tengo estos 4 bloques, todos son de la misma familia, pero yo necesito que en este de acá arriba no aparezcan estos 2 rectángulos que hice al final. Entonces alguien diría, listo, dale doble clic o clic derecho block editor si no me funciona, bórrelos, borro este y guarde. Listo. Pero ¿cuál es el problema? Que todos los otros bloques también se me modificaron. ¿Por qué pasa eso? Porque el bloque es una entidad. Y si yo modifico cualquiera de ellos, la inicial también, la inicial y todas las copias se van a ver modificadas. Voy a darle control Z para deshacer la operación. Entonces, ¿qué debo hacer cuando yo necesito un bloque, digamos, con características muy similares, pero con algunas modificaciones? Muy simple. Voy a tener que explotar el bloque que quiero modificar, ¿sí? Porque los bloques también se pueden explotar. Miren que exploto el bloque, no exploto sus elementos. Estos siguen siendo polilíneas sin ningún problema. Y ahora sí, elimino lo que no necesito y debo volver a guardar el bloque. B, Enter. Y ahora esto era plancha 5. Y miren lo que, si yo le digo plancha 5, ok, él me dice, ya hay un bloque que se llama plancha 5. ¿Usted lo quiere redefinir? No, no me redefina, porque si yo le digo que lo redefina, me va a modificar los de abajo también, o sea que no hice nada. Debo poner otro nombre, plancha 5 sin rectángulos, SR. Ok. Aquí sí ya, defino un punto base y ahora sí, tengo mi bloque 5 con modificaciones y mi plancha 5 sin modificaciones y la original. Entonces, pongamos un caso de la vida real. Esto, pues bueno, es un planito muy simple, muy sencillo. Pero mire, por ejemplo, yo aquí se repitió el elemento del sanitario. Está en esta planta y está en esta planta, está 2 veces, ¿verdad? Supongamos que yo a este sanitario le quiero borrar, pero supongamos que solamente a este sanitario de aquí yo le quiero hacer una modificación, por ejemplo, como que le quiero eliminar estas líneas interiores, todos estos elementos de aquí, listo. Por alguna razón quiero hacérselo solamente a él. Bueno, digamos que este me quedó bien, pero vamos a ver qué pasó acá. Miren que estos también se modificaron, miren que estos también se modificaron. Entonces, repito, ¿cierto? Ahí lo ideal sería tener un bloque nuevo, porque de lo contrario pues voy a modificar los otros de donde él partieron. Tal vez nos ahorremos esto que de pronto lo necesitamos ahora. Pero entonces yo voy a borrar esto, listo. Están las 5 planchas, pero todas como bloques. Ahora sí, nos vamos a ir a la capa red, ponemos el chulito, vamos a trabajar directamente sobre esa capa. Yo voy a reducir esto aquí para que me dé más espacio de trabajo. Y me voy a hacer más o menos a la derecha de las planchas y en la primera capa vamos a dibujar un bloque concreto. Vamos a buscar en Google bloques de concreto, dimensiones. Pues como un bloque estándar de concreto, entonces lo vamos a hacer muy simple, lo vamos a hacer simplemente cuadradito. Vemos este de acá. Nos dice que por el lado A, es decir, en lo profundo 20, por el lado B 40 y en la altura 10. Vamos a construir un 20, 40, 10. Un bloque sencillo. Pero obviamente como lo vamos a dibujar en planta, entonces solamente vamos a dibujar este perfil, es decir, el lado B, que sería 40,
y el profundo C que serían 10, porque el A pues obviamente no lo vamos a ver. Entonces me voy acá, me aseguro de estar trabajando sobre la capa y bueno, polilínea 40 por 10. Se me antoja hacer el de 20 para que quede más profundo. 20, 40 y cierro. Listo. En proporción, ¿cuánto podría ser el espesor de este elemento? No sé, miremos a ver si de pronto con unos 2 centímetros me basta. Entonces, offset a 2 centímetros. Yo lo siento muy delgadito, tal vez a 4. Vamos a borrar este. Offset a 4 centímetros. Muy bien. Y voy a trazar por el punto medio una línea. Y voy a hacer un offset a 2 en este caso. 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Elimino la de acá para que cuando se junten pues me armen 4. Es decir, que esta distancia de aquí a acá equivalga a 4. Y ahora haré un trim TR para borrar estas cosas de acá. Ahí tengo mi bloque 40, 20, 40 por 20 con 4 centímetros de espesor. Lo selecciono y lo voy a juntar. ¿Para qué? Para que todos estos elementos me queden juntos. Miren que antes no lo eran elementos sueltos. Si yo lo selecciono, Join, Enter y listo. Miren que estoy trabajando en la capa red y como este bloque pues quiero que sea un elemento de muro y que se vea grueso, bueno, el tipo de línea va a ser continua, pero el espesor lo voy a poner en 0.35. Ahí miren que cambia la visualización, se vuelve más gruesecito, se ve muy bien. Pues le voy a poner un hash. Estando en la misma capa red, le voy a poner primero un sólido blanco en el fondo. Debo hacerlo por pick points, porque si lo hago por forma pues me va a agarrar todo el rectángulo exterior y obviamente no es lo que necesito, sino que necesito hacerlos por pick points. Listo, muy bien. Voy a seleccionar el hash y le voy a decir dr draw order b labial back para que se mire la línea gruesa. Miren que aquí tengo como un pequeño error de visualización, si de pronto a algunos les pasa, entonces comando RE, que es el comando regen, y miren que ya aparece. Esto lo hace AutoCAD porque regenerar imagen, porque como está consumiendo recursos gráficos y yo estoy grabando al mismo tiempo, entonces bueno, dice, bueno, le voy a hacer un poquito más simple la vida del computador. Y ahora voy a poner otro hash que sea una textura de concreto, esta que dice arc count, pero esta no va a ser blanca sino que va a ser por layer. Y bueno, vamos a ver qué pasa si yo la aplico así. Recuerden guardar antes de hacer una modificación con hash. Ahí guardé. Si se alcanza a ver, miren, por aquí está, pero obviamente es demasiado grande, entonces 0.05, miren que ahí ya empieza a aparecer 0.005. Ahí podría funcionarme esta textura para marcar la línea del concreto, ¿cierto? Luego vamos a ser más rigurosos con este asunto. Las líneas del elemento las vamos a tener en una capa y los hash los vamos a tener en otra. Eso lo haremos ya en el proyecto referente, en el acompañante, pero por ahora nos basta con esto. Creo que no hay ningún lío. Si yo apago las capas de espesores de línea, pues va a pasar esto. Y ahora vamos a convertir esto en un bloque. Entonces, B, block. Entonces, bloque de concreto. Ok. Dice que el punto de inserción, yo quiero tener el punto de inserción por acá. Entonces, CO. Y ya con este bloque de concreto, pues yo ya podría armar un muro. Si necesito rotar este, mando rotar, pico un punto y ya lo podría mover para acomodarlo. Muy bien. Ahora, voy a introducir de una vez lo que es un bloque dinámico. Cuando yo hice esta operación del rotar, pues tuve que hacerlo directamente con el comando.
Un bloque dinámico lo que hará es precisamente dinamizar las condiciones de trabajo de un bloque y volverlas mucho más prácticas, es decir, mucho más dinámicas, en donde esta operación que yo hice acá del rotar no tenga que hacerlo por los comandos manuales, sino que el bloque lo traiga incluido dentro de sus propiedades, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Obviamente, dependiendo del bloque o del tipo de bloque, van a aplicar distintas propiedades dinámicas. Como esto es un elemento simétrico más bien estable, pues en realidad van a ser muy pocas. Aprovecho para decir cuáles serían las que aplican acá. Cuando me voy al Block Editor, me va a aparecer de entrada esta ventana que es Block Authoring Palettes. Y aquí yo voy a encontrar parámetros y acciones para programar mis bloques dinámicos. Un parámetro es una guía, es una orientación básica que nos está dando el programa y que después del parámetro vendrá la acción, es decir, la acción se va a ejecutar de acuerdo al parámetro que yo haya definido. En este caso vamos a aplicar uno muy simple, vamos a aplicar un parámetro de rotación porque yo quiero que el bloque sea muy fácil de rotar. Entonces primero parámetro, luego me voy a rotación y voy a especificar un punto donde yo quiero rotar el bloque. Ahora, si se dan cuenta, aquí donde coincide el eje X y el eje Y es el punto de inserción. Yo lo podría aplicar aquí, pero también lo podría aplicar en esta esquina, lo podría aplicar en esta esquina. Hagámoslo en un punto distinto. Lo voy a aplicar acá. Luego voy a extender esto, no importa cuándo, más o menos por ahí. Y luego le voy a decir que el ángulo es 0. 0, Enter. Aquí he construido un parámetro. Si se fijan, me aparece una advertencia en amarillo. Esa advertencia lo que me quiere decir es que tengo un parámetro, pero aún sin una acción asociada. Ahora sí, cambio de pestaña, me voy a acciones. Y obviamente los parámetros, pues o las acciones mejor, van a trabajar de acuerdo a ciertos parámetros. Es sentido común que para un parámetro de rotación, la acción que yo voy a trabajar es la de rotación, ¿cierto? Pues creo que no es muy difícil entender esto. ¿Qué me dice AutoCAD? Primero selecciono el parámetro, es decir, lo que acabé de crear. Toco. Y ahora me dice seleccione los objetos. Voy a seleccionar todo, con verde o con azul, no importa, incluyendo el parámetro anterior. Selecciono, Enter, y listo. Miren que desapareció la advertencia. Voy a guardar, voy a cerrar, le digo que sí, que guarde, porque si no, pues pierdo. Y fíjense lo que pasa. Toco el bloque y me aparece este puntico, y cuando yo este puntico lo muevo, pues el bloque se me mueve automáticamente. Ahí porque tengo activado el modo ortogonal, pero si no me va a pasar esto, pues que yo creo que casi que lo podría mover en cualquier ángulo. Entonces ahí va a ser mucho más práctico mover los bloques. Ahora sí, necesito armar el muro con él, ahí me queda perfecto. Y obvio, claro, va a aplicar a los otros también. Entonces si yo este bloque lo necesito haciendo esto, lo puedo girar muchísimo más fácil. Entonces, primero, crear la estructura de capas, hacer un bloque de concreto 2040 en esa capa y con una propiedad dinámica que es la de la rotación. En la segunda capa, Yellow, vamos a dibujar una puerta. Entonces, lo vamos a hacer muy simple. Ya estoy sobre la capa Yellow. Voy a dibujar una puerta que tenga 10 centímetros en el ancho. Entonces voy a con la polilínea, bajo acá, 10 centímetros. Voy a hacer primero la estructura de la puerta, la que sostiene el ala. Ahora 5 centímetros de espesor. Aquí voy a subir 5. Aquí me voy a devolver 2.5. 5 nuevamente hacia arriba y voy a cerrar la figura, es decir que me queda esta pequeña L, por decirlo de alguna manera. Y ahora voy a crear una línea auxiliar desde este punto con medida 100, es decir, 1 metro. Voy a hacer una puerta de 1 metro de ancho
Y esto le voy a hacer un mirror utilizando el punto medio de esta línea. Miren que ahí está mi punto medio. Quiero borrar el anterior, no, y borro esta línea, ¿cierto? Pues para qué voy a dibujar nuevamente eso si le puedo hacer una simetría. De hecho me voy a copiar este ladrillito de acá para que la puerta no nos quede pues como tan tirada, tan sola ahí. Y ahora voy a dibujar en sí el ala de la puerta. Entonces, polilínea nuevamente, me voy a ir a este punto, 2.5, que sería lo que tiene aquí de ancho. La puerta tendrá 2.5, pero la vamos a sacar de este punto medio, desde acá. 2.5. Y aquí debo tener presente cuál es la medida que habría hasta este punto de acá, que en este caso él me indica son 92.5 centímetros. 92.5. 2.5 nuevamente y la cierro. Ahí ya la puerta tiene hacia dónde girar y que obviamente coincida con... bueno, aquí tengo un pequeño error, debería ser más grande. Porque esto debería coincidir con la de acá. Bueno, muy simple, entonces alargo aquí, voy a estirar por acá y listo, ahí nos queda la puerta. Y voy a aprovechar esta línea de una vez para convertirla en la línea de giro. Desde este punto medio hasta este punto medio, y voy a tocar esta línea y voy a hacer un trim para eliminar lo que no necesito. No necesito esto. Bueno, no sé por qué no me quiere borrar. No necesito esto y no necesito esto. Algo está fallando por acá, no me la está tocando. Ahí está. Pero tenemos un pequeño error. Esta línea no puede ser continua. Si ustedes se fijan, siempre las puertas se dibujan es con una línea de proyección. Entonces vamos a tocar esta línea y a estas en específico sí le vamos a cambiar por la línea punteada. Miren que ahí automáticamente se me está moviendo. Si yo quiero que este calibre o esta línea o incluso a algunos es posible que no les cambie cuando cambien acá, es por lo siguiente. Van a tocar la línea y se van a ir a PR o Properties o propiedades. Y miren que aquí me dice que la escala, antes que se me olvide, acá me está diciendo que la escala de la línea es 1. Si yo la bajo a 0.5, miren que el punteadito se me hace mucho más menudito. Y si yo lo subo, pues se me va a volver mucho más grueso. En este caso el 0.5 creo que me funcionaría bastante bien. Si alguien tiene la línea, ya le puso el punteado y se le sigue viendo continua, váyase a las propiedades y suba y baje este número, que ahí está el error. Y aquí necesito dibujar otras líneas. Una línea que va hasta acá y la voy a copiar. Esta que va hasta aquí, esta que va hasta acá. Porque estas líneas también deberían ser punteadas. Entonces propiedades, cambio acá y a 0.5. Lo pude haber hecho un poco más sencillo, porque por ejemplo cuando yo toco una línea y le digo match properties y toco otra, mire que le voy a heredar las propiedades al nuevo elemento. Entonces si yo toco esta línea, le digo match y toco las otras, automáticamente va a heredar sus propiedades, todas sus propiedades. Incluso la va a mover de capa si es necesario. Bueno, acá tengo ya mi puerta construida. Le vamos a meter un hash a esto para que
se mire un poquito más, le vamos a meter un sólido blanco aquí y acá y a la puerta de una vez, para que se mire con expresión un poquito. Vamos a seleccionar este hash de R, back, regenero la imagen y listo. Ahora voy a seleccionar toda la puerta, comando B, bloque, puerta dinámica, ok, y voy a decir que su punto de inserción va a estar acá abajo. Listo, ahí está mi puerta. Si yo control C, control V a esta puerta, ahí está. Ahora le vamos a programar propiedades dinámicas. Me voy al editor de bloques, voy a cerrar esto, no lo necesito. Y le vamos a ajustar una propiedad de escalado para que yo pueda acomodar esta puerta en distintos tamaños de vano, sin importar cuál sea el tamaño del vano. En este caso el parámetro es un parámetro lineal. Yo voy a tocar parámetro lineal, luego voy a ir de este punto a este punto, como dibujando una cota. Listo. Voy a borrar una flecha, en este caso voy a borrar la flecha del lado derecho, o sea la que está pegada al ala, siempre se borra la que está pegada al ala. Y ahora me voy a ir a acciones, como utilicé un parámetro de lineal, las acciones para él serían la de escalar. ¿Y qué me dice? Seleccione primero el parámetro y ahora seleccione todos los objetos, todos. Enter, perdón. Listo, ya me aparece la operación, ok. Guardar, sí señor. Supongamos que yo tengo este bloque aquí y aquí voy a generar otro vano, pero no va a ser a 1 metro, sino a 80 centímetros. Ahí. Yo voy a tomar esta misma puerta, le voy a hacer un mirror con este bloque y como... bueno, no me guardo la propiedad dinámica. Vamos a hacerlo otra vez. Algo pasó aquí. Parámetros, lineal. De este punto a este punto voy a borrar esta flecha de acá. Acción, escalar, toco el parámetro y ahora toco los objetos. Un problema de visualización. No sé, algo está fallando, lo voy a volver a hacer, pero con la puerta hacia el otro lado. Miren que borré la otra, exploté esa puerta, voy a volver a guardar el bloque, puerta dinámica, ok, le voy a decir que sí, que la redefino porque no me interesa la otra, y punto base, listo. Ahora clic derecho, bloque editor, parámetro lineal, de este punto a este punto, borro esta punta, acciones, escalar, selecciono el parámetro, selecciono los objetos, enter. En teoría aquí ya nos debería funcionar. Miren que sí. Aparece esta flechita y cuando yo comprimo esta flecha, miren que ella ya se me ajusta en específico al tamaño de vano que yo necesito. Si yo hago un mirror acá, y la estiro, miren que se me ajusta al vano de la puerta. Ahora, alguien podrá decir, pero aquí hay un error, porque yo estoy escalando todos los elementos y pues en realidad eso no debería ser. Y tiene toda la razón, pero como estos planos se van a imprimir a unas escalas en realidad pequeñas, es decir, escalas 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, pues eso es un detalle, la verdad, insignificante.
Se podría hacer el ajuste de las puertas donde la estructura no cambie y lo único que cambia son esos elementos, pero es una programación un poco más compleja. Entonces no hay ningún lío en hacer esta operación dinámica para la puerta. En la tercera capa, green, vamos a crear una ventana. Entonces voy a copiar esta. Voy a mover este bloque 1 metro. Voy a hacer una ventana de 1 metro. 100. Ahí está. Y vamos a dibujar una ventanita de 1 metro. Entonces estoy sobre la capa. Polilínea, aquí en este caso de 5 por 2.5 por 5 y cierro acá. A esta estructura le vamos a generar, vamos a construir una línea desde este punto, perdón, una línea auxiliar desde este punto a este punto. Le vamos a hacer un mirror. Allá nos quedaría. Y ahora vamos a dibujar el vidrio en sí, desde este punto hasta este punto. Voy a hacer un offset muy pequeñito de 0.05, a ver si con esta nos funciona. Muy pequeño, 0.5. Voy a borrar esta que fue la primera que hice, ahí más o menos. Igual esto es pues como una representación esquemática. Y voy a cerrar con línea acá y con línea acá. Ahí tengo más o menos lo que podría ser la representación de una ventana. Obviamente están como elementos sueltos. Ahora lo voy a guardar como un bloque. Selecciono bloque, ventana dinámica. Okay. Punto base, voy a decir que el punto base es este acá arriba o este acá abajo, no importa. Ahí está la puerta y ahora la vamos a volver dinámica. ¿Cuál va a ser la propiedad dinámica de esta ventana? Yo voy a hacer que la ventana se estire. La ventana sí no la puedo escalar como la puerta, sino que la debo hacer que se estire. Entonces, vamos a tomar un parámetro lineal desde este punto hasta este punto. Nuevamente vamos a eliminar esta cabeza de flecha. Y ahora vamos a ir a acciones y vamos a tomar la propiedad de la acción del stretch o estirar. Me dice que seleccione el parámetro. Esta es un poquito más compleja, les agradezco un pelito más de atención. Luego me dice que especifique el punto del parámetro asociado a la acción, es decir, mejor dicho, toque este punto donde va la cabeza de la flecha. Y ahora voy a dibujar un polígono, un rectangulito, desde este punto hasta este punto. Miren que sale una línea punteada. Y a continuación solamente voy a seleccionar lo que está dentro de esta figura con el verde, incluyendo el rectángulo y las 5 líneas que hay aquí. Selecciono, Enter, miren que ya me aparece, vamos a ver si nos funcionó. Ok, guardar. Miren que me aparece la flecha y ahora yo puedo estirar la ventana. Entonces, si yo tengo, en ese caso es una ventana de 1 metro, pero si yo tengo otra ventana a 50 centímetros, entonces bueno, vamos a copiar esta, vamos a pegar acá, no tengo que modificar el bloque, sino que simplemente lo comprimo y ahí me está funcionando una ventana para un vano de 50 centímetros. Recuerden por favor ir guardando sus archivos. No tienen que darle esta misma configuración que yo estoy haciendo, pues es simplemente la creación de los bloques, irlos disponiendo de alguna manera. No estamos haciendo una casa ni nada, simplemente es la puesta en práctica del trabajo sobre capas y la creación de bloques dinámicos. Siguiente capa, nos vamos a 4 cian. Aquí nos vamos a ir a Google nuevamente y vamos a buscar un sanitario en planta.
Vamos a escoger un sanitario que no tenga unas formas muy complejas, de pronto este está bien. Simplemente me voy a ir a copiar imagen, lo voy a pegar acá. Bueno, voy a hacer algo. Sanitario en planta, dimensiones. Uno que nos traiga dimensiones. Este está perfecto. ¿Por qué necesito las dimensiones? Por algo muy simple. Bueno, está como pixeladito. Bueno, ¿y por qué es importante que este sanitario en planta tenga las dimensiones? Porque como yo estoy introduciendo una imagen aquí, pues yo la podría hacer más grande o la podría hacer más pequeña. Y obviamente debo darle pues como la proporción correcta al sanitario que estoy dibujando. Entonces aquí vamos a tener que utilizar una herramienta de la semana pasada, que es la herramienta del escalar. Ahora, una observación, una punta importante de visualización aquí. Ustedes se dan cuenta que mi cursor está en rojo y que abarca de lado a lado la pantalla. Son dos personalizaciones que de pronto les convienen, sobre todo en esta imagen, porque ustedes tienen el cursor blanco sobre imagen blanca, pues no se les va a ver. El tema del tamaño de la cruz se controla desde el crosshair. Aquí miren que yo lo tengo en 100, ustedes lo deben tener más o menos por acá. Pero si le suben todo el volumen hasta acá, ya logran tener una cruz muy ancha. Y el color del cursor, bueno, se van a la pestaña de drafting, 2, 4, 6, la séptima pestaña, pican en colors, buscan crosshair, que es la cruz, y aquí buscan el color que quieren. A mí en particular me gusta el rojo porque contrasta bastante bien. Ok, aplicar, ok, y listo. Miren que ya se puede ver mucho más tranquilo. Entonces, vamos a tener que escalar esta imagen de acuerdo a las dimensiones reales de un sanitario. Como el sanitario ya dice una dimensión que es 660, pues bueno, la tengo muy práctica, ¿cierto? Y esto aplica para el escalado de todo tipo de elementos. Entonces, voy a tomar la imagen, comando SC Enter, voy a picar un punto base que va a ser este punto de aquí, acá arriba, pico aquí, y ahora voy a irme por referencia. Nuevamente voy a picar en el punto inicial y ahora, bueno, aquí tengo desactivado el F8, lo voy a activar. Voy a picar en la parte baja del sanitario y a continuación voy a escribir la medida que debería tener el sanitario, que en este caso corresponde a, bueno, y dice 660, pero está en milímetros, es decir, que serían 66 centímetros. Enter, y fíjense que si yo hago ya la dimensión de esto desde acá hasta acá, me dice que tengo 666 centímetros. Y si yo mido, por ejemplo, este ancho que dice que son 160, pues yo acá tengo más o menos 16, o sea que ahí ya lo logré escalar. Es una operación muy sencilla y, como les digo, aplica para todo, sobre todo cuando uno va a redibujar planos que están en imágenes, pues cómo rescalar el plano, ahí tienen la respuesta. Y listo, ahora vamos a empezar a dibujar el sanitario. Como estoy en la capa de cian, ya estoy sobre la capa, voy a empezar por las líneas más simples. Aquí me conviene, por visualización, voy a hacer algo. Como soy medio cegatón, voy a meterle un poquito de calibre a este asunto. Ok, activo acá. Ok, listo. Línea, entonces tenemos línea recta. Voy a suponer que la tengo de aquí a acá. Esto acá son unas líneas rectas más o menos hasta aquí. Bueno, de hecho, voy a hacer algo más interesante aún. Voy a dibujar solamente la mitad del sanitario. ¿Por qué? Porque luego le voy a hacer un mirror y ahí va a ser mucho más simple el asunto. ¿Cómo dibujar estas curvas, estos arcos de acá? Bueno, vamos a unos arcos. Yo creo que aquí nos podría funcionar Start at Angle. Esto es interesante porque nos exige, pues, como aquí es importante desactivar las herramientas ortogonales. Nos exige experimentar con distintas herramientas para ver cuál finalmente nos va a funcionar. Miren que esta aquí sí funciona bien. Ahora nuevamente una línea desde acá
podría ser desde aquí y ahora hago el trim para que me queden conectadas. Listo. Y nuevamente otra herramienta de arco acá, desde este punto. Disculpen un momento. Sí. Desde este punto hasta este punto y hago la variación acá. Toco estas dos, trim, borro esto, ya tengo la forma exterior, mírenla. Ahora me faltarían los elementos interiores. Sé que tengo una línea acá, sé que tengo una línea recta acá, sé que tengo, es esta misma de hecho, CO, aquí, y vamos con arcos nuevamente. De acá a acá, desactiven el F8, no se quiere hacer. Ahí más o menos, y no me voy a complicar la vida. Voy a juntar estas, están unidas, mirror, listo, y borro esta otra que tenía por acá. Voy simplemente a estirar esta línea aquí que coincida con este punto y voy a hacer que esta coincida con este, y ya está dibujado mi sanitario. Lo voy a mover hacia un lado para que se mire bien. Entonces, no necesito lo de acá, trim, necesito esto, no necesito esto. Voy a seleccionar aquí, mirror, con este eje que tengo acá, activar el F8. Voy a borrar esto. Voy a seleccionarlo todo y lo voy a juntar. Es muy importante que se junten las cosas. Que se junte esto, miren lo que está cerrado. Que se junte esto, miren lo que está cerrado. Que estos dos no se juntaron. Vamos a ver por qué no se juntaron. Es importante porque vamos a introducir hash, y para que los hash se introduzcan debo cerrar todas las formas y no va a ser muy difícil. Miren que este ya se cerró acá. Ahora clic derecho, polyline close, y automáticamente se me cierra toda la figura. Miren porque aquí apareció otro segmento de línea chiquitico. Ya con eso tengo todos los bloques. Es muy importante esto, todos los bloques deben tener fondos blancos, porque de lo contrario voy a perder. Cuando ponga texturas de piso se me van a confundir y por visualización se me van a ver horribles. Me faltó algo que es este elemento de acá, pues yo lo voy a hacer circular para simplificar un poquito el asunto. Con referencia a este, un circulito más o menos ahí. Listo, ahora sí, comando hash, H, un sólido blanco, picando formas, aquí, acá, acá, acá. No me quiso colocar los últimos, vamos a repetirlo. Vamos a ver si seleccionando formas nos deja. Ahí ya está completo. Selecciono los hash, draw order, back, refresco, regenero la imagen y listo, ahí tengo mi sanitario. Bloque, sanitario dinámico, y el punto de inserción va a ser aquí en la mitad. Listo, ahí tengo mi sanitario. Vamos a suponer que lo tengo contra este muro acá. Ahora, ¿qué propiedades dinámicas le puedo programar a un sanitario? Pues no le puedo programar un escalar y un estirar, porque pues estos elementos tienen medidas estándar, entonces estaría muy mal que le hagamos esas modificaciones. A veces yo entiendo que los espacios no nos quedan con unas buenas dimensiones y la única aparente solución es volver más pequeños los bloques. No hagan eso, porque luego se van a ver con muchos problemas.
Aquí lo mejor es, bueno, ya es un tema de diseño, ¿cierto? Entonces en ese caso no le vamos a programar propiedades de estirar o de escalar. Le podríamos programar la de rotar, pero ya lo aprendimos a hacer acá con el bloque. Ahora, un bloque de estos puede tener muchas propiedades dinámicas. Pues bueno, podemos hacerle la del rotar, podemos hacerle, ya tendría la del mover, entonces programemos rotar. Parámetro, rotación, de este punto a este punto, enter, acción, rotar, toco el parámetro, toco todos los elementos, enter, close, guardar, y aquí mi sanitario ya tiene propiedades dinámicas de rotación. Listo. Devolvámoslo al muro. Ahí está, perfecto. Guardar. Nos vamos a la siguiente capa, capa blue. Aquí vamos a dibujar una cama. Entonces, una cama sencilla de 1,20. Polilínea, 1,20 en el ancho. Perdón, no 1,20, 120 porque estoy en centímetros. Va nuevamente. Polilínea, 120. 190, que es lo estándar de una cama en vertical, 120 nuevamente y cerrar. Aquí voy a colocar una línea más o menos a 50 centímetros puede ser, y cierro acá en horizontal, elimino esta. Voy a hacer un rectángulo en este punto para hacer un offset de 5 centímetros. Offset a 5 centímetros, ahí más o menos. Voy a tirar una línea por la mitad, ahí vendrían las almohadas, pues como muy esquemáticas, y la diagonalcita que uno siempre le coloca a los bloques de cama para la cobijita, por aquí más o menos, algo así. Listo, no es necesario más, es un mobiliario muy básico. Pero a este mobiliario le vamos a dibujar además un nochero, pero de un solo lado. Entonces va a ser un nochero de 60 aquí, 40 acá, cierro aquí, cierro acá. Y hagámosle un offset a 3 centímetros para que tenga como un bordecito ahí, más o menos. Todo lo vamos a organizar en un mismo bloque. Ahora, hash, blanco también. Vamos a hacerlo por forma. Aquí, aquí, listo, nos queda perfecto. Cuanto aquí conviene separar un poquito esto, está como muy pegado, separémoslo unos 5 centímetros. Seleccionar formas, más fácil en este caso por formas que por puntos. Back, RE y guardar. Listo. Ahora aquí tengo mi bloque de cama, lo vamos a guardar, bloque cama dinámica, ok, y punto de inserción acá arriba. Ahora, ¿qué le puedo programar a esta cama dinámica? Hice el nochero en un solo lado para que quede asimétrico y poder programar la operación dinámica de la simetría, que a veces es interesante. Entonces, clic derecho, Block Editor. Nos vamos a ir en parámetros a este que nos dice por acá Flip. Vamos a programar unos flips. Pico flip, luego toco un punto, de aquí hasta acá puede ser, es una línea recta. Deben tener activado el modo ortogonal, es importantísimo. Y luego coloco este nombrecito por cualquier lado, no importa. Aparece la restricción y ahora nos vamos a acciones. El flip está asociado obviamente al flip de la acción, que me dice toca el parámetro, toco el parámetro y ahora me dice toca los objetos, toco los objetos. Enter, guardo y miren lo interesante. Si toco aquí,
me hace este flip. Es bien interesante el asunto. Le podría programar también un parámetro de rotación para que tengamos un bloque con dos parámetros. Entonces me voy a parámetro, rotación. El parámetro de rotación lo voy a poner acá también. Enter. Y ahora me dice acciones, rotación. Toco el parámetro y toco todos los elementos, incluidos los parámetros anteriores, porque de lo contrario no me va a funcionar bien. Enter, muy bien. Ahora me voy a ir al flip y le voy a decir clic derecho, Action Select, Set, y le voy a decir que voy a modificar la selección. Y voy a volver a seleccionar todo. ¿Por qué? Porque en la primera selección del flip esta rotación no estaba creada. Entonces debo volverla a redefinir la selección para que ya todo quede incluido. Perdón, aquí cometí un error. Entonces nuevamente. Clic derecho, modificar selección, toco todo, enter y ahora sí guardo. Entonces me queda el flip y me queda la rotación. No se me debería quedar ningún parámetro. Esto obviamente agiliza mucho la inserción de los bloques dentro de mis proyectos. Vamos a poner esta camita por acá arriba que no quede como tan tirada. Esto lo vamos a mover por acá. Bueno, y capa magenta. Nos vamos a ir a la capa magenta y acá vamos a buscar en Google. Vamos a buscar árbol en planta. Imágenes, me voy a conseguir un chamizo. Este chamizo está apenas. Copiar imagen. Lo voy a pegar. Listo. Ahora, este no lo voy a escalar. ¿Por qué? Porque los árboles, como tienen diferentes diámetros de copa, entonces, bueno, voy a definir que este tal vez es el tamaño que necesito y le voy a programar la función dinámica del escalado para que luego cuando yo empiece a ambientar mis planos, pues me quede mucho más fácil copiar bloques e irlos cambiando de escala. Entonces lo voy a empezar a calcar aquí directamente. Ya estoy sobre la capa de magenta. Por mi salud visual le voy a meter más calibre a esto, que se mire bien. Y ahora sí voy a empezar con polilínea de una vez. Voy a desactivar el modo ortogonal, que no me hace falta. Por aquí, pues tampoco tengo que ser así súper fiel a la forma, que tal vez no interesa, igual es una cosa mucho más abstracta. Puntico por acá, punto por aquí. Sí conviene hacerlo en polilínea para que quede una vez como un elemento continuo. Miren que aquí se me pegó fuerte por los atrapadores. Voy a desactivar los atrapadores para que no me los esté relacionando. Este es uno de los casos donde uno no necesita el atrapador porque es una cosa mucho más suelta. Pero sí conviene hacerlo todo como una línea continua, creo yo. Aquí quedó feo. Cuando cometo un error, simplemente control Z, ahí me devuelvo. No es necesario parar y volver a empezar, sino que si cometí un error acá, control Z. Vamos acabando ya. Conviene tal vez un puntico por aquí. Y cierro aquí, perdón, no con X sino con C. Listo. Miren que ya me queda la estructura principal. Obviamente habría que dibujar cada uno de los elementos que están por aquí. Pues yo no lo voy a hacer.
ustedes sí lo harán, simplemente como por... Aquí sí ya me conviene activar los atrapadores porque necesito pegarme a la estructura inicial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Voy a mover esto por acá. Bueno, ahora depende del bloque del árbol que escojan, entonces no tienen que escoger este mismo. Y aquí está mi elemento árbol. Lo voy a seleccionar, bloque, árbol dinámico, ok. Punto de inserción más o menos en el centro que está aquí. Y listo, ahí está. Ahora, ¿qué le voy a programar a él? Le voy a programar primero un escalado, que se me hace bien importante. Lo peor que le puede suceder a un plano, sobre todo planos urbanos de espacio público, ejemplo, Taller 4, por ejemplo, que trabaja mucho con estas cosas, que todos los árboles sean lo mismo, eso es lo peor que le puede suceder. Entonces, un parámetro aquí, voy a borrar esta. Acción, escalar, me dice que toque el parámetro. Ahora que seleccione los objetos, enter, ahí está mi parámetro. Y de una vez voy a programar un parámetro de rotación, porque igual, si los árboles del mismo tamaño molestan, en la misma posición también, y eso uno lo puede variar un poquito con la rotación. Entonces punto aquí, enter, acciones, rotación, toco acá, dice que seleccione los objetos, selecciono todo, incluso los parámetros anteriores, y debo redefinir nuevamente el del escalado. Toco aquí, clic derecho, modificar selección, y ahora sí agarro todo porque en esa primera selección el rotado no estaba incluido. Enter, cierro, guardo, y aquí está. Puedo escalar mi bloque y lo puedo rotar. Miren qué bonito. Control C, Control V, entonces estoy ambientando mi plano, este lo puedo escalar, mi planta urbana, Control C, bueno, Control V simplemente, este para darle un poquito de movimiento, desactivo el F8 por ejemplo, pero va a ser más pequeño. Miren que esto ya le empieza, es el mismo bloque, pero ya le da variedad al plano que yo estoy construyendo. Listo, guardo. Muy bien, con esto quedaría concluido el material de esta semana. Entonces, rápidamente, construcción de capas del 1 al 9. Vamos a crear bloques para nuestras planchas, bloques simples, y luego por capas vamos a ir creando bloques dinámicos. Un bloque de concreto, propiedad dinámica es rotarse en la capa rojo, en la capa amarillo, una puerta, propiedad dinámica es escalarse, en capa verde una ventana, propiedad dinámica es estirarse, en cian un sanitario, propiedad dinámica es rotar, en azul una cama, propiedad dinámica, bueno, una cama con un nochero, propiedad dinámica es rotar y hacer flips, y en magenta un árbol o un chamizo, propiedad dinámica es escalarse y rotar. Gray 8, Gray 9 no las vamos a tocar, las dejamos así vacías, no importa. Y vamos guardando el archivo. Recuerden que al final, cuando consolidemos todo el ejercicio, es que ustedes me envían paquetes de información. No es necesario que me estén enviando semana a semana porque sería muy difícil revisarlos todos para mí. Y que, bueno, nos encontramos en la sesión de asesoría correspondiente en caso que este material les genere alguna duda. Feliz semana para todos. Muchas gracias por la atención.